Buenos días, compañeras y compañeros diputados, a los medios que nos acompañan, al público en general. Con el permiso de la mesa, honorable asamblea, la que suscribe diputada María Guillermina Loaiza Cortero, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, párrafo primero, 9, fracción segunda, y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de este honorable cuerpo colegiado la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala y al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La violencia de género contra las mujeres es un problema de naturaleza multicausal, de alto impacto en distintas etapas de la vida de las mujeres, limitando su desarrollo psicosocial, afectando seriamente su salud física y restringiendo el ejercicio pleno de sus derechos. Sus secuelas repercuten en las dinámicas de la sociedad. Sus formas de expresión en la cotidianidad son múltiples y su presencia se revela en espacios públicos como privados. No obstante, sus consecuencias de orden físico, psicológico y social son de gran alcance, ya que es una práctica cotidiana favorecida por su invisibilización y permisividad social. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer conceptualiza la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Asimismo, establece que es deber de los estados parte elaborar con carácter general y enfoque de tipo preventivo todas las medidas que puedan fomentar la protección de las mujeres contra toda forma de violencia, así como adoptar medidas para modificar pautas sociales y culturales de comportamiento, buscar la eliminación de los prejuicios y las prácticas basadas en la idea de inferioridad o superioridad de uno de los sexos, fomentar investigaciones sobre causas, naturaleza, gravedad y consecuencias de la violencia y monitorear la eficacia de las medidas para impedirla y reparar sus efectos. Por su parte, en las recomendaciones generales números 19 y 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer establecen que la violencia hacia las mujeres es una forma extrema de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades. Por otro lado, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en su articulado define a la violencia contra la mujer, concepto que se encuentra alineado con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belén do Pará, el cual consta de cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. De igual manera, la Ley General reconoce como tipos de violencia a la psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Asimismo, se plantean los ámbitos en los que comúnmente ocurre clasificándolos como modalidades, las cuales son familiar, laboral, docente, comunitario, institucional, político, digital, mediática o cualquier otra. También se destaca que en cada entidad federativa se consideran, además de los tipos reconocidos en la Ley General de acceso, aquellos establecidos en las leyes estatales correspondientes. Entonces, por violencia de género se entiende como cualquier acción u omisión intencional que dañe o pueda dañar a una mujer porque se desvía de los estereotipos socialmente construidos, es decir, se le daña por el simple hecho de ser mujer.
Es causa de asesinatos, mutilaciones, lesiones gravísimas y violaciones sexuales, entre otras agresiones, todas ellas perpetradas solo porque la víctima es mujer y frente a ella hay un hombre que considera tener derecho a ejercer esa agresión. Los ataques con ácido son una forma de violencia que trasciende las fronteras geográficas, aunque es igualmente inaceptable que se produzca violencia con ácido contra los hombres. Los ataques en todo el mundo afectan a las mujeres de manera desproporcionada. La violencia frecuentemente refleja y perpetúa la discriminación de las mujeres y las niñas en la sociedad y como tal está prohibida por el derecho internacional. Sin embargo, con demasiada frecuencia se trata de un delito que no se denuncia ni se castiga. Por lo anterior, es necesario mantener actualizada la legislación con el fin de incluir las nuevas manifestaciones de violencia en contra de las mujeres que se van presentando, como lo es a través del empleo de sustancias químicas como el ácido, que ocasionan en las víctimas daños irreversibles en su cuerpo y diversas discapacidades e incluso la muerte, por lo que es indispensable brindarle a las víctimas las herramientas jurídicas para que puedan acceder a su derecho a la justicia y ser sujetas a la reparación de los daños correspondientes. Aunado a lo precedente, mediante reforma al artículo 6, fracción segunda, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 2022, se precisó que la violencia física en contra de la mujer también se puede realizar mediante el uso de ácido, sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que en determinadas condiciones pudiera provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Actualmente, la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala aún no lo regula ni lo considera como una violencia en contra de las mujeres, a pesar de que tiene como objetivo dañar físicamente a la víctima, desfigurándola, lisiándola, cegándola o privándola de su vida. La Organización de las Naciones Unidas Mujeres, mediante su Centro Virtual de Conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, conceptualiza a los ataques con ácido como la acción de arrojar ácido a una víctima, generalmente a la cara, con premeditación, además de causar trauma psicológico. Los ataques con ácido provocan dolor agudo, desfiguración permanente, posteriores infecciones y a menudo ceguera en un ojo o en ambos. Los perpetradores cometen ataques con ácido por diversas razones, tales como venganza por el rechazo de una propuesta de matrimonio u otro tipo de insinuación de carácter sexual o romántico. Por otro lado, Acid Survivors Truth International, organización internacional, manifiesta que la violencia ácida es una forma particularmente viciosa de violencia premeditada, en la que generalmente se arroja ácido a la cara para desfigurar, mutilar y dejar ciego. Los objetivos son en su mayoría mujeres y niñas. De igual forma, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, manifiesta que los ataques con ácido conllevan una altísima carga simbólica que pretende marcar de por vida a la víctima, dejando el rostro desfigurado, así como dejar su estampa en su cuerpo. Generalmente las personas agresoras cometen estos actos por venganza, rechazo, deshonor, celos, entre otras emociones violentas, con la finalidad de que la mujer violentada quede marcada de por vida, arrancándole su capital social, económico, personal y familiar, así como su aspecto. Miguel Lorente, profesor de Medicina Forense de la Universidad de Granada, ha analizado los instrumentos que utilizan los agresores machistas. Para él, este acto y todos aquellos que signifiquen quemar a la víctima tiene un doble objetivo, los cuales son los siguientes: buscan ocasionar daño grave, mucho dolor y complicaciones severas o incluso la muerte. Asimismo, pretenden dejar a la persona marcada con secuelas estéticas brutales. Esto satisface al agresor, que si no mata a la víctima, deja de perseguirla y acosarla porque ve en sus cicatrices su firma y la devaluación de la mujer desde el punto de vista estético, que en el propósito que se persigue es reconocer y visibilizar la gravedad de los ataques con ácido en contra de las mujeres como violencia. Sin embargo, se estima pertinente precisar
que el ácido forma parte de un espectro más amplio, el cual es el de las sustancias químicas peligrosas. Una sustancia química peligrosa es aquella que representa un alto riesgo para la salud, por tener las características o propiedades de ser corrosiva, irritante, tóxica, radioactiva, inflamable, explosiva, peróxido orgánico, gas comprimido, oxidante, pirofórica, inestable y otra que pueda causar un daño a la salud. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 3, fracción 23ª, establece que el material peligroso son aquellos elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas. De igual manera, la Ley General de Salud, en su artículo 278, fracción 3ª, define a sustancia peligrosa como aquel elemento compuesto o la mezcla química de ambos que tiene características de corrosividad, reactividad, inflamabilidad, explosividad, toxicidad, biológico-infecciosas, carcinogenicidad, teratogenicidad o mutagenicidad. Asimismo, en su fracción 4ª, conceptualiza a sustancia tóxica como aquel elemento compuesto o la mezcla química de que ambos, que cuando por cualquier vía de ingreso, ya sea inhalación, ingestión o contacto con la piel o mucosas, causan efectos adversos al organismo, de manera inmediata o mediata, temporal o permanente, como lesiones funcionales, alteraciones genéticas, teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas o la muerte. Las sustancias químicas peligrosas o sus mezclas conllevan un riesgo a la salud, que consisten en la probabilidad de que puedan causar directa o indirectamente lesión temporal, permanente o la muerte por ingestión, inhalación o contacto. La peligrosidad de dichas sustancias es propia de las mismas debido a sus propiedades físicas, químicas y toxicológicas. Aunado a lo anterior, mediante el empleo de sustancias químicas se puede violentar a las mujeres, además de que cada sustancia puede causar impactos diferentes en el cuerpo de manera interna y externa. De manera ejemplificativa se enumeran las siguientes. 1. Corrosivas, que pueden quemar, irritar o destruir los tejidos vivos, provocando daños en los ojos, la piel y el tejido debajo de la piel, a las mucosas de las vías respiratorias y conductos gastrointestinales, picazón, ardor, decoloración, dificultad para respirar, expulsión de sangre y necrosis en cualquiera de sus estados físicos, como lo son gases corrosivos que se absorben fácilmente a través del contacto con la piel y por inhalación, líquidos corrosivos que disuelven la grasa de la piel y muchas veces causan lesiones corporales externas, sólidos corrosivos que producen lesiones retardadas y se disuelven fácilmente con la humedad de la piel y del aparato respiratorio. Tóxicas, que pueden afectar tejidos o órganos, el sistema nervioso central y causar una enfermedad grave o en casos extremos muerte cuando se ingiere, inhala o se absorbe a través de la piel, dependiendo de diferentes factores como lo son la dosis, duración, vía de ingreso, forma y estructura de la sustancia. Sus efectos nocivos pueden ser agudos o inmediatos, que provocan irritación de nariz, garganta y conjuntivas oculares, quemaduras y dermatitis, colapso, náuseas, vómito, diarrea, enfermedad hepática, fulminante y asfixia. Crónicos a lo largo plazo, que causan daño renal, hepático, pulmonar, cardiovascular o hematológico. Inflamables, son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso, prenden fácilmente y se queman rápidamente, siendo sus consecuencias quemaduras y probable muerte. Inflamatorias, que causan un efecto inflamatorio reversible en el tejido vivo por acción química en el sitio de contacto. Ácidos, que los efectos van variando dependiendo del tipo de ácido empleado, como lo son el ácido clorhídrico, fluorhídrico, nítrico, sulfídrico, entre otros, los cuales, si entran en contacto con el cuerpo, pueden causar daño como severa irritación, severas quemaduras con necrosis y cicatrices permanentes, daño ocular permanente, cicatrices en la córnea y ceguera, sibilancias y dificultad para respirar, inflamación de los pulmones, edema pulmonar, parálisis del centro respiratorio y bronconeumonía, lesionar el sistema gastrointestinal,
pérdida de motricidad. En resumen, este tipo de violencia por el que se emplean sustancias químicas pueden provocar o no lesiones, ya sean internas o externas, desfiguración permanente, discapacidad física, pérdida de órganos, aparición de nuevos padecimientos o enfermedades, agravamiento de padecimientos o enfermedades previas, afectaciones emocionales, psicosociales y al proyecto de vida, discriminación laboral, ostracismo o social, falta de actividades de esparcimiento social y familiar, afectaciones en su autoimagen y autoconcepto. Igualmente, los supervivientes a un ataque mediante el empleo de sustancias químicas pueden requerir a lo largo de sus vidas tratamiento médico especializado, hospitalización prolongada, protocolos de atención especializada, tratamientos reconstructivos, estéticos, cutáneos y oculares, de rehabilitación física, psicológicos, psiquiátricos, medicamentos especializados, acompañamiento psicológico, procesal y psicosocial, así como acciones afirmativas que faciliten la restitución de sus derechos humanos. Aunado a lo anterior, se hace énfasis en que no existen estadísticas nacionales que digan cuántas personas sufren ataques con sustancias químicas como el ácido u otros productos de este tipo en el mundo. Acid Survivors Trust International calcula las siguientes estadísticas: que al año se producen al menos 1.500 agresiones, que el 80% de los ataques son a mujeres, que el 60% de la cantidad estimada de ataques no se denuncian cada año. En la misma tesitura, las cifras brindadas por la Fundación Carmen Sánchez MX se contabiliza lo siguiente: son 43 víctimas por ataques con ácido en las 3 últimas décadas, además de 100 mujeres víctimas de ataques con alguna sustancia química distinta. En la mayoría de los casos, las víctimas tenían entre 20 y 30 años de edad. En el 85% de los casos, el autor intelectual fue un hombre. En el 90% de los casos, el ataque ha ido dirigido al rostro. Más del 30% de los ataques se cometieron por 2 o más personas, ya sea como actores materiales o como intelectuales. En el 96% de los casos no ha habido sentencia. De igual modo, señala que dicha información es obtenida por medio de recopilaciones y seguimiento de noticias de prensa y testimonios, ya que hasta el día de hoy no existe un registro oficial a nivel nacional que permita conocer las cifras reales. En México se reporta el aumento de víctimas de violencia por sustancias químicas, sin embargo, no existe legislación integral que garantice a las mujeres el acceso a la justicia y reparación integral, por lo que las víctimas de este tipo de violencia se enfrentan a severas dificultades. Asimismo, los ataques con sustancias químicas no se dan de forma aislada o espontánea, sino que deben entenderse como parte del continuum de violencias machistas que las mujeres experimentan a lo largo de su vida y en todos los contextos de interacción social: la casa, la escuela, la calle, sus centros de trabajo, entre otros. El feminicidio es un delito considerado pluriofensivo por la diversidad de bienes jurídicos transgredidos. En Latinoamérica, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de Implementación de la Convención de Belén do Pará realizó una declaración sobre el feminicidio, en la que en su punto 2 definió el feminicidio como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por acción u omisión. Mientras que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente en su artículo 21, define la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social, y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras formas de muertes evitables, y en conductas que afecten gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas, por lo que se aduce que este crimen es la manifestación de una violencia desmedida que constituye una violación de varios derechos fundamentales de las mujeres en diversas etapas de desarrollo, condiciones
condiciones y situaciones de su vida, consagrados en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. Además, una constante de este delito es la brutalidad y la impunidad que lo acompaña. Este crimen se caracteriza por el empleo de violencia excesiva para causar la muerte mediante la combinación de varios instrumentos o formas de realizar la agresión, la cual refleja la dinámica del feminicidio y los factores contextuales. Asimismo, es consecuencia de diversas manifestaciones de violencia previa, ya que suele cometerse con crueldad, utilizando medios que pueden prolongar el dolor, producir sufrimiento, lesiones vejatorias y degradantes, como lo es el empleo de sustancias químicas. Es por esta razón que la violencia química también debe de considerarse como violencia feminicida por la letalidad de las sustancias empleadas, aunado con la inexistencia o ineficacia de modelos de atención especializada, mediante medidas de protección, la impunidad social y del Estado. Pueden desembocar en un asesinato u otras formas de muerte violenta. Aunado a lo que precedente, se precisa que esta modalidad de violencia puede actualizarse en el delito de feminicidio. De ahí la importancia de que se incorpore en el tipo penal de la legislación local. Debe decirse que, si bien es cierto, existe el delito de lesiones en la totalidad de los códigos penales de la República Mexicana que sancionan cualquier alteración a la salud o a la integridad física o psíquica de las personas, el daño ocasionado como consecuencia de un ataque de sustancias químicas contra mujeres debe tener un tratamiento especial con enfoque diferenciado. Por otro lado, todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46, fracción primera y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma la fracción segunda y décima segunda del artículo 6, la fracción décima tercera del artículo 53, se adiciona una fracción décima tercera al artículo 6, un inciso D a la fracción sexta y una fracción décima cuarta al artículo 63 de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 6, fracción segunda, violencia física es cualquier acto intencional que busque infringir un daño visible o no en la integridad de la mujer, usando algún objeto, arma o la fuerza física, provocando lesiones internas, externas o ambas, encaminada a obtener su sometimiento y control. Fracción décima segunda, violencia química es todo acto que causa daño que lastime, altere o causa alguna discapacidad mediante el empleo de sustancias químicas en todos sus estados físicos que pueda provocar o no lesiones internas, externas o ambas. Este tipo de violencia implica una alta carga simbólica, toda vez que la finalidad es causar de forma deliberada y permanente dolor, sufrimiento y humillación a la mujer, además de causar daño físico, psicológico y emocional irreparable e irreversible, es decir, dejar una marca permanente en ella. Fracción décima tercera, cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Artículo 63. Fracción sexta, inciso D, si se empleó sustancias químicas en cualquiera de sus estados físicos. Décima tercera, diseñar programas especializados para atender a mujeres víctimas de violencia con necesidades de salud mental en espacios seguros, tales como refugios y albergues que garanticen su seguridad y dignidad, facilitándoles la recuperación de su autonomía en términos de las disposiciones aplicables. Décima cuarta, las demás que señale esta ley y demás disposiciones legales. Artículo segundo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46, fracción primera y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman los artículos 237 bis y 237 ter y se adiciona el artículo 237 cuater al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 237 bis. A quien cometa el delito de lesiones en contra de una mujer
por una razón de género, causando daño en su integridad física o salud que le deje huella material, se le impondrá una pena de 8 a 12 años de prisión y multa de 300 a 700 unidades de medida y actualización. Se considera que existe una razón de género cuando concurran cualquiera de las siguientes circunstancias. Primero, que existan antecedentes denunciados o no de cualquier tipo de violencia de género que esté prevista en el artículo 6 de la ley que garantiza a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala, del sujeto activo en contra de la víctima en el ámbito familiar, laboral, docente, comunitario, institucional, político, digital, mediante o cualquier otro. Fracción segunda, que exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, sexual, afectiva o de confianza, ya sea por razón de parentesco, consanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato, cuidado, cohabitación, noviazgo, amistad o cualquier relación de hecho. Fracción tercera, que exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación laboral, docente, religiosa, institucional o cualquier otra que implique de manera formal o de hecho una relación de subordinación o superioridad. Fracción cuarta, que existan antecedentes que establezcan que hubo amenazas, intimidación, hostigamiento o acoso del sujeto activo en contra de la víctima, incluidos aquellos encaminados a limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de la víctima o su acceso a un cargo político público de poder o de decisión. Se considera tentativa de feminicidio cuando las lesiones cometidas contra la mujer se emplee cualquier sustancia química en cualquiera de sus estados físicos que pueda provocar o no lesiones internas, externas o ambas. Se impondrá de 15 a 30 años de prisión. Artículos 237 ter. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, serán agravantes de la pena en los casos siguientes. Fracción primera, cuando cause deformidad o daño permanente, entorpezca o debilite permanentemente una extremidad o cualquier otro órgano interno, externo o ambos, aumentará en 1/3 la pena. Fracción segunda, cuando la conducta delictiva cause deformidad en el rostro, pérdida parcial o total del oído, vista, habla o incapacidad permanente para trabajar, alteración o daño en el aparato genital, en las funciones de reproducción sexual o atente contra el ejercicio de la autonomía sexual, la pena se aumentará hasta la mitad. Artículo 237 cuater. Las instituciones de salud deberán notificar al Ministerio Público de todos los casos de lesiones provocadas por un agente o sustancia química en todos sus estados físicos, en los delitos y conductas señaladas en los artículos 237 bis a 237 ter. El Ministerio Público tiene la obligación de garantizar la reparación del daño integral, adecuada, eficaz, efectiva y proporcional a la gravedad del daño, tal como se prevé en el artículo 45 y demás correlativos de este ordenamiento. El Ministerio Público, en coordinación con las autoridades competentes, deberá decretar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad física y psíquica de la víctima en apego a lo establecido en los artículos 47 a 48 cuater de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto, dado en el Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 11 días del mes de enero del año 2024. Diputada María Guillermina Loaiza Cortero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración Nacional de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Es cuanto, presidente.